Lucía creció creyendo que el amor era frágil, como el cristal que se rompe sin previo aviso. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de un padre que alguna vez prometió protegerlas a ella y a su madre, pero que terminó eligiendo una nueva vida con otra mujer, olvidándose por completo de su primera familia. Su madre, incapaz de soportar el abandono, cayó en una profunda depresión que la llevó a ser internada en un centro psiquiátrico donde los días pasaban lentos, entre silencios y miradas perdidas. Mientras tanto, Lucía se convirtió en el único sostén emocional y económico del hogar, trabajando jornadas interminables como mesera en una cafetería de barrio, ahorrando cada centavo para los medicamentos de su madre. A pesar del cansancio, jamás se quejó. Sabía que si ella no luchaba, nadie más lo haría por ellas. La vida no le dio muchas opciones, pero sí una fuerza interior que la mantenía firme incluso cuando todo parecía derrumbarse. La familia de su padre, en cambio, vivía rodeada de lujos y apariencias. Su madrastra, una mujer elegante y calculadora, se encargó de borrar cualquier rastro del pasado de don Manuel, incluyendo a Lucía. Su media hermana, Isabela, creció creyéndose superior, sin saber nada del dolor que había causado su existencia. Para ellas, Lucía no era más que un error incómodo que debía mantenerse lejos. Un día, desesperada por conseguir ayuda médica urgente para su madre, Lucía decidió tragarse su orgullo y acudir a la mansión de su padre. Lo que encontró fue indiferencia. Ni siquiera le permitieron entrar. Solo alcanzó a ver a Isabela, quien la miró con desdén desde la entrada, como si fuera una mendiga indeseada que venía a molestar. No hubo compasión ni empatía. Solo un portazo en la cara y una herida más en el alma. Esa noche, mientras sostenía la mano temblorosa de su madre, juró que haría cualquier cosa para sacarla de ese lugar y devolverle un poco de dignidad. Fue entonces cuando recibió una propuesta inusual, casi absurda: casarse con un hombre en coma. Un joven heredero que había sufrido un accidente grave y cuya familia necesitaba cubrir un escándalo mediático. A cambio, le ofrecían atención médica completa y de primer nivel para su madre, sin límite de gastos. Lucía sabía que aquello no era amor, ni siquiera un matrimonio real. Era un trato, una transacción donde ella vendía su libertad a cambio de esperanza. Dudó. Lloró. Pensó en huir. Pero al ver a su madre dormida, con el rostro pálido y la respiración débil, supo que no podía darse el lujo de decir que no. Aceptó. Se casó en una ceremonia silenciosa, sin flores ni sonrisas, frente a un hombre inmóvil en silla de ruedas, rodeada por una familia que la miraba con sospecha. Nadie la felicitó. Nadie le dio la bienvenida. Para ellos, Lucía era una intrusa con apellido prestado. Pero ella no se quebró. Sabía que ese sería solo el comienzo de una historia mucho más grande, llena de secretos, sacrificios y un amor que, aunque dormido, tal vez algún día despertaría. Desde el primer día en aquella casa enorme y fría, Lucía supo que no sería bienvenida. Cada rincón parecía hablarle en susurros llenos de desprecio, como si las paredes mismas juzgaran su presencia. La madre del joven en coma, una mujer de mirada severa y modales impecables, la trataba con cortesía fingida. Esa que es más dolorosa que un insulto directo. Jamás le dirigió una palabra amable, pero tampoco le dio razones claras para marcharse. Simplemente la toleraba, como se tolera una mancha que no se puede quitar. Lucía pasaba los días en silencio, caminando por pasillos interminables, cuidando con ternura a ese hombre al que apenas conocía, pero cuya vida se había cruzado con la suya de manera irreversible. A veces se sentaba junto a su cama, observando su rostro sereno e inmóvil, preguntándose si aquel extraño escuchaba en algún rincón lejano de su mente las palabras que ella murmuraba en voz baja. Aunque él no podía responderle, Lucía hablaba, como si de alguna forma su voz pudiera acompañarlo en ese limbo entre la vida y la nada. Pero no todos en la familia lo aceptaban con la misma indiferencia. Samuel, el hermano mayor del paciente, se convirtió en una sombra constante para Lucía. Era un hombre enigmático, con una mirada penetrante que parecía leer más allá de las apariencias. Desde el primer momento, desconfió de sus intenciones. Veía en ella una oportunista más, alguien que se aprovechaba del dolor ajeno para escalar socialmente. Sus palabras eran punzantes, cargadas de ironía.
y aunque no lo decía abiertamente, Lucía sabía que él deseaba verla fuera de esa casa cuanto antes. A pesar de los roces, Lucía no se dejaba intimidar. Sabía que no había llegado allí por ambición, sino por necesidad, y eso la hacía mantenerse firme, aunque por dentro se sintiera cada vez más sola. Cada noche, cuando todos dormían, bajaba al sótano donde habían guardado algunas pertenencias del joven, buscando pistas sobre quién era en realidad ese hombre que ahora llevaba el título de su esposo. Descubrió cartas, fotos, libros. Detalles que le revelaban una vida llena de aspiraciones truncadas por el accidente. Con el tiempo, Lucía comenzó a notar pequeñas señales. Un movimiento leve en los dedos, un parpadeo involuntario. Un suspiro más profundo. Eran momentos fugaces, pero suficientes para mantener viva la esperanza. Sin embargo, cuando compartía esas observaciones con los médicos o con la familia, nadie la tomaba en serio. Pensaban que era producto de su imaginación, o peor aún, un intento de llamar la atención. Un día, mientras cambiaba las flores del jarrón en la habitación, sintió una presión leve en su mano. Al principio pensó que lo había soñado, pero al mirar al paciente, vio como sus párpados temblaban levemente. El corazón se le aceleró. No dijo nada. Guardó silencio, sabiendo que algo estaba cambiando, aunque todavía no entendía qué significaba. Mientras tanto, Samuel seguía observándola desde la distancia, dividido entre la sospecha y una extraña atracción que no sabía cómo controlar. Había algo en Lucía que lo perturbaba, que lo hacía cuestionarse si realmente era la oportunista que creía, o si debajo de esa coraza se escondía una mujer más fuerte y noble de lo que él estaba dispuesto a admitir. Y así, entre cuidados silenciosos, tensiones contenidas y verdades ocultas, Lucía comenzó a escribir, sin saberlo, el inicio de una historia que cambiaría para siempre no solo su destino, sino también el de todos los que la rodeaban. El día en que el joven abrió los ojos fue como una grieta en el silencio que lo había rodeado durante meses. Lucía estaba limpiando la habitación, como siempre, sin esperar nada. Solo aferrada a la rutina que le daba sentido a sus días. Pero entonces escuchó un leve murmullo, casi un suspiro, y cuando levantó la vista, lo encontró mirándola, confundido, desorientado. Como si no supiera dónde estaba ni qué hacía allí. Sus ojos, aunque débiles, brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad que le heló la sangre. Lucía tembló, pero no retrocedió, se acercó despacio, con lágrimas en los ojos, sin saber si reír o llorar. La noticia corrió como pólvora por toda la casa. Los médicos llegaron de inmediato, los familiares se agolparon en la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de una energía que no venía del dolor, sino de la sorpresa. Pero la alegría duró poco. Cuando le preguntaron al joven si recordaba algo, su respuesta fue seca, brutal, no sabía quién era Lucía. No recordaba haberla conocido, y mucho menos haberse casado con ella. Esa confesión cayó como un balde de agua fría sobre todos. Pero especialmente sobre Lucía, que sintió cómo se desmoronaba el frágil mundo que había construido. La madre del joven aprovechó ese momento de confusión para actuar. Con voz firme y mirada triunfante, declaró que, dado que el matrimonio no era más que un papel firmado en medio de una tragedia, lo más prudente era anularlo. Alegó que Lucía había manipulado la situación para obtener beneficios, y que ahora que la verdad salía a la luz, era mejor poner las cosas en orden. Lucía intentó defenderse, pero cada palabra suya parecía perderse entre las miradas de desconfianza. Nadie estaba dispuesto a creerle. Nadie, excepto quizás Samuel. Aunque no lo dijo abiertamente. Samuel no podía ignorar lo que había visto durante los meses anteriores. Sabía que Lucía no era una mujer vacía. Había observado su constancia, su dedicación, su forma de cuidar a su hermano cuando todos los demás habían perdido la fe. Algo dentro de él se resistía a verla marcharse así, humillada, sin una palabra justa. Pero sus propios conflictos familiares, su lealtad y su orgullo, lo mantenían en silencio, atrapado entre el deber y el deseo. Lucía, sintiendo que ya no tenía lugar en esa casa, hizo sus maletas en silencio. No hubo despedidas, ni abrazos, solo un frío portazo cuando cruzó el umbral con la mirada al frente y el corazón destrozado. El joven, aún débil, la observó desde la ventana sin entender del todo por qué aquella mujer le causaba un nudo en el pecho. No la recordaba,
pero algo en su partida le dejó un vacío que no sabía cómo nombrar. Mientras caminaba sola por la calle, con el viento azotándole el rostro y los recuerdos que no eran suyos pesando en el alma, Lucía comprendió que la historia que había comenzado en esa casa aún no había terminado. Porque, aunque él la hubiera olvidado, ella no podía borrar todo lo vivido. Y quizás, solo quizás, el destino aún tenía algo guardado para los dos. Algo más grande que el dolor, más fuerte que la memoria, y más real que cualquier firma en un papel. Lucía regresó al pequeño departamento que había alquilado antes del accidente, un espacio modesto, lleno de silencios y recuerdos que parecían burlarse de su presente. Cada rincón aún conservaba algo de la ilusión con la que había comenzado su nueva vida, creyendo que el amor, aunque breve, le había abierto una puerta. Pero ahora, con el alma hecha trizas. No sabía si era más doloroso haberlo perdido o haberlo tenido alguna vez. Pasaban los días y las noches entre trabajos temporales, miradas perdidas en el vacío, y mensajes que nunca llegaban. Aún así, Lucía no se permitió derrumbarse por completo. Sabía que tenía que seguir adelante, aunque fuera con el corazón arrastrando. Mientras tanto, en la antigua casa familiar, la vida volvía a un ritmo extraño. El joven, aunque físicamente recuperado, no lograba encontrar paz. Su cuerpo estaba bien, pero su mente vagaba entre sombras de una vida que no recordaba. Y un nombre que se repetía sin control en su subconsciente, Lucía. Cada vez que alguien lo mencionaba, su corazón reaccionaba con una angustia inexplicable. Como si algo profundo estuviera atado a ella. Su madre, al notar su inquietud, intentó alejar cualquier huella de Lucía de su entorno. Fotos, cartas. Incluso pequeños objetos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero el vacío persistía. Y con él, una creciente necesidad de respuestas. Samuel, por su parte, no podía dejar de pensar en Lucía. La veía en cada gesto silencioso de su hermano, en cada rincón que ella solía limpiar con esmero, en el eco de los pasillos que parecían más fríos desde su partida. Había algo en su forma de querer que le había dejado una marca difícil de ignorar. Y aunque no tenía derecho a intervenir, no podía seguir fingiendo que no había pasado nada. Un día, venciendo la incomodidad, buscó el contacto de Lucía y fue a verla. No para pedirle explicaciones, sino para ofrecerle algo que nadie más le había dado, una disculpa. Lucía lo recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. Ya no era la chica ingenua que esperaba justicia de los demás. Ahora era una mujer herida, pero más fuerte. Samuel, con voz baja, le habló de lo que había sentido desde que ella se fue, de lo injusto que fue todo, y de cómo su hermano no dejaba de buscarla con la mirada aunque no lo supiera. Lucía, aunque no respondió de inmediato, sintió que por primera vez alguien la veía de verdad, no como un error, no como una extraña, sino como una mujer que había amado con sinceridad. Esa conversación, breve pero intensa, encendió una chispa. No de reconciliación inmediata, sino de esperanza. Porque aunque el pasado se había roto, tal vez el futuro aún podía escribirse con manos más limpias. Y mientras Samuel se alejaba por la calle, Lucía miró al cielo gris y sintió que, a pesar de todo, el amor no había muerto. Solo estaba esperando el momento adecuado para renacer. Días después del encuentro con Samuel, Lucía empezó a ver el mundo con una claridad nueva, como si las palabras que él le había dicho hubieran removido algo profundo dentro de ella. Aunque no albergaba falsas esperanzas, una parte de su corazón, la que nunca dejó de amar, comenzaba a latir con una fuerza distinta, más serena, más madura. No deseaba regresar al pasado. Pero tampoco podía ignorar los hilos invisibles que aún la conectaban con esa casa, con ese amor, con aquel hombre que, sin saberlo, la había marcado para siempre. Por su parte, Sebastián seguía inmerso en una rutina impuesta, intentando rehacer su vida sin entender por qué cada intento se sentía incompleto. Las reuniones familiares, los paseos por el jardín, incluso las conversaciones con su madre, todo parecía una obra montada sobre una escenografía falsa. Cada vez que intentaba recordar su pasado reciente, algo dentro de él se revelaba. Como si su alma supiera que le estaban escondiendo una verdad vital. Empezó a tener sueños confusos, imágenes fugaces de una mujer de ojos tristes y sonrisa cálida, de tardes cocinando juntos, de abrazos bajo la lluvia, pero cada vez que despertaba, los recuerdos se le escapaban como agua entre los dedos.
La madre de Sebastián notó ese cambio y, aunque intentaba disimularlo, el miedo comenzó a crecer dentro de ella. Temía que la amnesia no fuera suficiente para borrar el lazo entre su hijo y esa mujer que nunca aceptó. Empezó a controlar más sus movimientos, sus lecturas, incluso sus conversaciones con Samuel, como si con eso pudiera impedir que la memoria regresara. Pero no contaba con que el corazón tiene una memoria que va más allá de lo racional. Y esa memoria, tarde o temprano, encuentra la manera de gritar su verdad. Una tarde, mientras revisaba unos libros viejos en el estudio, Sebastián encontró una libreta olvidada entre las páginas de una enciclopedia. No tenía nombre, solo garabatos en los márgenes y frases escritas con tinta desvanecida. Pero al pasar las hojas, algo lo estremeció, reconoció su propia letra, y entre esas palabras, un nombre repetido como un suspiro, Lucía. No sabía quién era, pero sintió que ese nombre le pertenecía. Como si fuera parte de su historia, de su identidad. El corazón le palpitó con fuerza, y una sensación de pérdida lo envolvió de repente, como si hubiera estado buscando algo toda su vida sin saberlo. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, repasando cada fragmento del cuaderno, tratando de hilar un sentido. Y al amanecer, por primera vez en meses, tuvo claro que debía hacer algo. No podía seguir viviendo entre sombras, ignorando el eco persistente de un amor que quizás aún lo estaba esperando. Porque, aunque todos a su alrededor insistieran en que el pasado debía quedarse enterrado, él empezaba a sospechar que en ese pasado estaba la única verdad que podía devolverle la paz. Lucía había aprendido a vivir sin mirar atrás, o al menos eso se repetía cada mañana frente al espejo, intentando convencerse de que su corazón ya no latía por él. Se había volcado por completo en su trabajo, en criar sola a su hija con una entereza que solo conocen las mujeres que han sido traicionadas y obligadas a comenzar de cero. Pero a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme, había noches en las que el silencio era tan profundo que los recuerdos volvían como olas furiosas. En esos momentos, se sentía rota, vulnerable, preguntándose si él alguna vez la recordaría, si la niña tendría algún día un padre que la llamara por su nombre. Por otro lado, Sebastián se había vuelto más inquieto, más silencioso. La libreta encontrada lo había descolocado completamente. Cada página era como una pieza de un rompecabezas que él ni siquiera sabía que había perdido. Empezó a escribir de nuevo. Guiado por un impulso que no podía explicar, y sin darse cuenta, comenzó a dibujar el rostro de una mujer que no recordaba haber conocido, pero cuya presencia sentía cada vez más real. Era Lucía. Aunque aún no podía darle un contexto, su alma sí la reconocía. No podía ignorarlo más, había algo importante que le estaban ocultando. Samuel, observando el conflicto de Sebastián, comenzó a dudar. Había jurado proteger el bienestar de todos, pero ¿acaso no se estaba convirtiendo en cómplice de una mentira que estaba destruyendo vidas? Un día, impulsado por el remordimiento, tomó el cuaderno y lo colocó en la mesa de su madre, mirándola con una mezcla de desafío y decepción. Ella, al verlo, comprendió que el muro de silencios que había levantado estaba a punto de derrumbarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, Sebastián entró en la habitación. Sus ojos se encontraron con los de Samuel y, por primera vez, comprendió que su hermano le había estado ocultando algo. El ambiente se tensó, y aunque nadie pronunció palabra, el silencio lo gritaba todo. Esa noche, Sebastián salió de la casa sin rumbo fijo, llevando la libreta bajo el brazo. Sintiendo que su vida pendía de un hilo invisible que lo arrastraba hacia una verdad aún desconocida. Caminó durante horas, bajo un cielo estrellado que parecía observarlo con compasión. Hasta que, sin saber cómo, llegó frente a una pequeña cafetería cerrada. En la vitrina, había un dibujo infantil pegado con cinta, un hombre, una mujer y una niña con un globo. Algo dentro de él se quebró. Sintió que había llegado al lugar correcto, aunque no entendía por qué. Mientras tanto, Lucía miraba a su hija dormir, ajena al torbellino que estaba a punto de tocar su puerta. No imaginaba que el hombre que le había roto el corazón estaba, en ese instante, más cerca de lo que ella creía. No sabía que la vida, tan cruel como inesperada, estaba a punto de enfrentarlos otra vez. No con palabras bonitas, sino con heridas abiertas, decisiones pendientes y verdades que ya no podían esconderse. Porque, aunque lo había enterrado en lo más profundo, su corazón aún lo recordaba todo. Al día siguiente,
Sebastián despertó en un banco frente a la cafetería cerrada, con la libreta firmemente apretada entre sus manos. No sabía cómo había llegado allí, pero en su pecho ardía la sensación de estar siguiendo un hilo invisible que lo guiaba hacia algo que debía recordar. Se levantó lentamente, con el cuerpo entumecido y la mente aún cargada de imágenes borrosas, y empezó a caminar por las calles tranquilas del vecindario. Fue entonces cuando, al girar una esquina, la vio. Lucía salía de una pequeña tienda con una bolsa de pan y su hija de la mano. La imagen fue tan poderosa que Sebastián se quedó inmóvil, observando desde la distancia como si el tiempo se hubiese detenido. Lucía no lo vio. Estaba ocupada riendo con la niña, acomodándole el gorro y limpiándole las migas del desayuno de la mejilla. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Había algo en esa escena que le provocó una punzada de nostalgia, como si su alma le gritara que pertenecía allí, en medio de esa cotidianidad simple pero tan llena de significado. Sin saber por qué, lo siguió. No por curiosidad malsana, sino por una necesidad incontrolable de entender por qué esa mujer y esa niña le parecían tan familiares. Mientras caminaban, Sebastián notó que Lucía se detenía en los mismos lugares que aparecían en sus bocetos inconscientes. La banca frente al parque, el poste oxidado con pegatinas, la floristería que había dibujado una noche sin saber su origen. Su corazón latía con fuerza. Las piezas comenzaban a encajar y el miedo a la verdad lo paralizaba. Cuando Lucía y la niña entraron a su casa, él permaneció al otro lado de la calle, como un espectro atrapado entre el pasado y el presente. Miró hacia el balcón, reconoció las macetas torcidas, los colores de las cortinas, y supo, sin margen de duda, que había estado allí antes. Esa noche, no pudo dormir. Abrió la libreta una y otra vez, repasando cada página, cada nombre, cada trazo. Entre las hojas, encontró una fotografía doblada y casi borrosa. Era él, abrazando a Lucía, y entre ambos, una silueta apenas perceptible de un bultito envuelto en mantas. Su respiración se detuvo. Era real. No eran sueños ni alucinaciones. Había amado a esa mujer. Había tenido una familia. Y alguien le había robado todo eso. En ese instante, una mezcla de dolor, rabia y tristeza lo consumió. No sabía a quién culpar, a su madre por haberle ocultado la verdad, a Samuel por haberlo silenciado, o a sí mismo por haber olvidado lo esencial. Mientras tanto, Lucía, desde la ventana de su habitación, había sentido una presencia extraña todo el día. Una intuición le decía que algo estaba a punto de cambiar. Algo que removería todo lo que había logrado construir con tanto esfuerzo. Abrazó a su hija dormida con más fuerza de lo habitual, como si supiera que la tormenta estaba por llegar. Porque hay silencios que anuncian más que 1000 palabras. Y esta vez, el pasado ya no estaba dispuesto a quedarse en el olvido. El amanecer llegó con un cielo nublado, como si el universo también presintiera que algo estaba por romperse. Sebastián se levantó sin rumbo fijo, pero con una determinación creciente que le quemaba por dentro. Ya no podía seguir observando desde la sombra, no cuando la verdad le había sido arrancada como una hoja de su propia historia. Caminó hasta la dirección que su corazón había memorizado sin querer, como si el cuerpo recordara lo que la mente aún trataba de negar. Frente a la casa de Lucía, sintió como cada fibra de su ser temblaba. No era miedo, era anticipación. En el interior, Lucía preparaba el desayuno mientras su hija dibujaba en silencio en la mesa. Todo parecía normal, pero había una tensión flotando en el ambiente. Un presentimiento que se colaba entre el aroma del café y el pan tostado. Al escuchar el timbre, su corazón se sobresaltó. Caminó lentamente hacia la puerta, con la taza aún en la mano, sin saber que al otro lado la vida estaba a punto de volteársele. Al abrirla, sus ojos se encontraron con los de Sebastián, y por un segundo, el mundo de Lucía no dijo una palabra. Pero su rostro palideció y la taza tembló ligeramente entre sus dedos. Sebastián la observó con una mezcla de dolor, rabia y súplica. No necesitaban palabras. Porque en ese instante ambos supieron que el muro entre ellos estaba a punto de colapsar. Fue él quien rompió el silencio, pidiendo entrar, no con autoridad, sino con la humildad de quien busca respuestas que duelen. Lucía dudó, pero retrocedió y le dejó paso, consciente de que huir ya no era una opción.
La casa estaba llena de pequeños detalles que hablaban de una vida que él no recordaba, pero que parecía haber sido suya. Los dibujos en la nevera, las fotos ocultas en marcos sin mostrar. Los libros infantiles marcados con fechas, todo era como una daga lenta que abría heridas antiguas. Sebastián tomó asiento mientras Lucía se sentaba frente a él, con la mirada fija en el suelo. Y fue entonces cuando él colocó sobre la mesa la libreta con sus bocetos y la foto arrugada que lo cambió todo. Lucía la vio, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas durante años. La verdad no se gritó ni se dramatizó. Fluyó entre susurros y miradas cargadas de historia. Sebastián había perdido la memoria tras el accidente, y su madre, buscando protegerlo, o quizás protegerse, había borrado todo rastro de Lucía de su vida. Ella, por su parte, al enfrentarse al rechazo de la familia de él, decidió criar sola a su hija, alejándose de cualquier rastro del pasado. Fue un silencio cruel que los había condenado a dos vidas paralelas. Mientras hablaban, la niña se asomó al ver al extraño en su casa. Y Sebastián sintió un latido profundo cuando la pequeña lo miró sin miedo, con la naturalidad de quien reconoce algo que no sabe nombrar. Él no sabía cómo actuar. No sabía si tenía derecho a acercarse, pero algo en su interior gritaba que esa niña era parte de él. Lucía lo notó, y aunque su corazón temblaba, no lo detuvo. Porque por más que el tiempo hubiera pasado, las raíces de lo que alguna vez fue verdadero seguían ahí, esperando ser regadas con la verdad. Ese día no hubo reconciliaciones ni promesas. Solo verdades dolorosas, heridas abiertas y una esperanza frágil como papel mojado. Pero a veces, aceptar la verdad ya es el primer paso para empezar de nuevo. Aunque no se sepa hacia dónde lleva el camino. Lucía cerró la puerta después de que Sebastián se marchara, pero la conversación seguía resonando en su pecho como un eco interminable. No era solo la revelación de la verdad, era el reencuentro con un pasado que había enterrado por necesidad, pero que nunca dejó de doler. Su hija dormía plácidamente en su habitación, ajena a la tormenta que se había desatado entre esos muros que hasta hace unas horas habían sido su único refugio. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado al otro del pequeño departamento, con los ojos clavados en el suelo y el corazón deshecho. ¿Había hecho bien en esconderle la verdad a Sebastián? ¿Había protegido a su hija o solo había prolongado una historia sin final feliz? Por primera vez en años, las dudas la invadían como una marea sin freno. En el fondo, había temido tanto el rechazo, el juicio de una familia poderosa, la mirada de una madre que siempre la despreció por no ser suficiente. Mientras tanto, Sebastián manejaba sin rumbo fijo por la ciudad. Las luces de los semáforos se confundían con las imágenes rotas de su memoria. Cada rincón parecía esconder una sombra de su antigua vida, una pista, un susurro. Algo que le dijera que todo esto no era una pesadilla. Se detuvo frente al río, bajó del auto y respiró profundo. Por primera vez desde el accidente, sentía que su historia no había comenzado en blanco, sino que había sido arrancada de cuajo por manos que creyeron tener derecho a decidir su destino. Recordó los dibujos, la mirada de la niña, el temblor en las manos de Lucía, y un calor desconocido le subió por el pecho. No era ira, era pérdida. Una pérdida que venía acompañada de un instinto que no podía ignorar. Necesitaba recuperar a su hija, recuperar lo que le pertenecía por derecho, aunque aún no supiera cómo ser padre ni si Lucía estaría dispuesta a dejarlo entrar de nuevo. Pero más allá del rencor, sentía la necesidad profunda de reparar lo que había sido quebrado. Al día siguiente, Lucía recibió una llamada inesperada. Era la madre de Sebastián. Su tono era frío, calculador. Pero sus palabras no dejaban lugar a dudas. Le exigía que se alejara de él, que no arruinara su vida de nuevo, que no usara a la niña para manipularlo. Lucía se quedó en silencio, apretando el teléfono con rabia contenida. No era la primera vez que esa mujer intentaba controlarlo todo. Pero esta vez, Lucía no estaba sola, tenía una hija a quien proteger. Y la dignidad que había construido con años de sacrificios. Colgó sin responder, con la respiración agitada, pero el corazón firme. Tal vez el pasado había vuelto con fuerza. Pero no permitiría que nadie borrara lo que ella y su hija habían construido. No otra vez. Mientras tanto, Sebastián tomaba una decisión que cambiaría el rumbo de todo.
Renunciaría al trabajo familiar y dejaría atrás la vida perfecta que le habían diseñado como un traje a medida. Si quería reconstruirse, tenía que empezar desde cero, desde la verdad. Desde Lucía y su hija. La historia no estaba lista para cerrar sus heridas, pero por primera vez, los protagonistas estaban dispuestos a dejar de fingir. Porque el amor, incluso roto, aún tiene voz. Solo hacía falta valor para escucharla. Sebastián llegó al hospital sin saber con certeza que lo impulsaba, pero con la urgencia en el pecho de quien teme haber llegado demasiado tarde. No había dormido en toda la noche, con la mente revuelta por imágenes de Lucía, de la niña, y de ese vacío que ahora tenía nombre y rostro. El aire frío de la mañana apenas logró despejarle los pensamientos cuando entró al edificio buscando a su madre. Ella estaba allí, como siempre. Sentada en una oficina que no le pertenecía pero que manejaba con la autoridad de quien lo controla todo. Su expresión fue de sorpresa al verlo entrar sin previo aviso. Pero bastó una mirada para entender que él ya lo sabía todo. Sin levantar la voz, él le preguntó por qué. ¿Por qué había decidido borrar a Lucía de su vida? ¿Por qué había escondido una hija que también era suya? ¿Por qué había manipulado todo detrás de una fachada de protección? La madre lo miró con frialdad y le respondió lo que él ya temía. Que lo hizo por su bien, que esa mujer no era digna de formar parte de su familia, que un hijo no podía construirse desde el escándalo. Pero sus palabras ya no tenían poder. Por primera vez, Sebastián vio a su madre no como una figura de respeto, sino como la causa silenciosa de un dolor que llevaba años gestándose sin que él lo supiera. Salió del hospital con el alma hecha trizas. Pero con una decisión grabada en cada paso, no permitiría que su hija creciera creyendo que él la había abandonado. No importaba cuánto costara. Ese mismo día fue a buscar a Lucía. Pero ella no estaba. La vecina le dijo que había salido temprano con la niña y que parecía nerviosa, como si quisiera escapar de algo. El miedo lo invadió. Lucía, por su parte, había tomado una decisión apresurada. Después de la llamada de la madre de Sebastián, algo en ella se rompió. No quería volver a vivir bajo amenazas. Ni sentir que su hija era un peón en un juego de poder. Hizo las maletas y tomó el primer autobús a una ciudad vecina, sin rumbo claro. Solo con la certeza de que tenía que proteger a su niña de todo lo que la familia de Sebastián representaba. Mientras viajaban, su hija le preguntó si iban de paseo, y Lucía, con la voz temblorosa, le respondió que sí, que era una aventura solo para las dos. Pero en su interior, sentía que estaba huyendo como aquella vez hace años, solo que esta vez no estaba sola. Y eso lo hacía aún más duro. Sebastián, desesperado, comenzó a buscar pistas. Llamó a amigos en común, a lugares donde Lucía podría haber ido, pero el silencio era absoluto. Como si ella hubiera desaparecido del mapa. Cada minuto que pasaba sin noticias era un castigo, una condena por no haber estado antes, por haber creído en una realidad construida por otros. La noche cayó y Sebastián regresó a su apartamento vacío. Se sentó en el suelo, rodeado por dibujos de una niña que había aprendido a vivir sin él, pero que ahora llenaba cada rincón de su mente. No sabía dónde estaba, pero sí sabía una cosa, esta vez, no se rendiría. No iba a perderlas otra vez, no sin luchar. Porque amar, en su caso, significaba encontrar aunque todo estuviera en contra. Y esta historia, aunque fragmentada, apenas comenzaba a tomar forma real. Lucía y su hija llegaron a un pequeño pueblo costero al amanecer. Con la bruma del mar cubriendo las calles y el silencio envolviéndolo todo como si el mundo se hubiera detenido para ellas. Había alquilado una habitación modesta en una posada antigua. Con paredes desconchadas pero una vista directa al océano, como si el mar pudiera calmar lo que la ciudad y el pasado habían destruido. Intentaba mostrarse fuerte frente a su hija. Pero cada vez que la pequeña le preguntaba si papá vendría a buscarlas, su corazón se rompía un poco más. Le sonreía y le decía que por ahora solo estaban ellas dos, que era su aventura secreta. Aunque por dentro sentía que estaba huyendo de un amor que nunca se cerró por completo. Sebastián, mientras tanto, seguía buscando sin descanso. Recorrió los parques donde solían caminar. Fue al jardín de infantes para dejar un regalo a escondidas, habló incluso con desconocidos, con la esperanza de que alguien, por casualidad, hubiera visto a Lucía. Cada noche terminaba en su apartamento, mirando fotos viejas que ahora parecían pertenecer a una vida prestada.
Una fiebre alta lo tomó por sorpresa la cuarta noche. El agotamiento físico y emocional lo había dejado sin defensas. No comía, no dormía, solo pensaba. Su mejor amigo, Aram, al enterarse, fue corriendo a su departamento. Y al verlo desmayado entre mantas revueltas y papeles rotos, supo que la situación había llegado a un límite peligroso. Lo llevó al hospital. Lo cuidó sin quejarse y le dio los medicamentos que el médico indicó. Pero Sebastián, aún en estado febril, murmuraba entre sueños el nombre de Lucía, una y otra vez. Como si su mente lo llevara a esos momentos que nunca pudo cerrar. A veces mencionaba a una niña, otras veces lloraba dormido. Adam, aunque no entendía todo, sabía que su amigo estaba roto por dentro. Durante días, la fiebre no bajó del todo, y en ese delirio febril, Sebastián revivía momentos confusos, la primera vez que vio a Lucía con su hija en brazos. El momento exacto en que su madre le dijo que esa mujer no merecía nada, y también la imagen de Lucía alejándose sin mirar atrás. Todo lo que no dijo, todo lo que no hizo. Lo perseguía como un castigo inevitable. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, Lucía salía a caminar con su hija por la playa, intentando encontrar consuelo en las olas que iban y venían sin hacer preguntas. Pero la duda no la dejaba en paz. ¿Había hecho bien en alejarse sin darle la oportunidad de explicarse? ¿Era justo quitarle a su hija la posibilidad de conocer a su padre? Las noches eran las más difíciles. Cuando su hija dormía, ella se quedaba en silencio mirando el techo, recordando el calor de los abrazos que alguna vez creyó eternos. No sabía si Sebastián la buscaba, no sabía si la odiaba, solo sabía que ella seguía amándolo en silencio. Y eso la desgastaba más que cualquier distancia. Y mientras el cuerpo de Sebastián luchaba contra la fiebre, su alma también batallaba para volver a ponerse de pie. Porque entendía, aún entre sombras y sudor frío, que si volvía a verla, no permitiría que nada ni nadie se interpusiera de nuevo. Esta vez, si la encontraba, sería él quien se quedaría. Aunque tuviera que empezar desde cero.